Mis buenos hermanos y mis buenas hermanas, este es el reverendo Pablo Antonio Jiménez Rojas, quien hoy les va a hablar acerca de la relación que existe entre la predicación y la adoración. Así que comencemos viendo algunos de los aspectos teológicos de esta relación. ¿Qué es la adoración cristiana? La adoración cristiana es un acto comunitario por medio del cual la Iglesia proclama públicamente la existencia y la palabra de Dios. La Iglesia también confiesa su fe en el Dios Trino y la Iglesia recuerda los grandes actos que Dios ha hecho en la historia. Del mismo modo, la Iglesia invita al mundo a tener fe en Dios. Con respecto a la adoración y la liturgia, podemos decir que algunas tradiciones cristianas usan la palabra liturgia para describir la adoración cristiana. Este término proviene del griego, donde las palabras latreia y liturgia quieren decir culto o servicio a Dios. Y los verbos latreo y leiturgeo significan rendir culto o servicio a Dios. ¿Cuál es el origen del culto cristiano? El culto cristiano encuentra sus raíces en la adoración a Dios, particularmente en los tiempos del Antiguo Testamento, en el tabernáculo del desierto y en el templo de Jerusalén. También se remontan las raíces de la adoración cristiana a la sinagoga, en cuyo culto se incluían oraciones, lecturas bíblicas y la lectura pública e interpretación de la palabra. El orden del culto cristiano, algo que ya tratamos en otro video, tiene unas partes sumamente importantes, tales como la adoración a Dios y la contemplación de la gloria de Dios nos lleva al segundo punto, que es la confesión de pecados, las palabras de seguridad o de perdón y la lectura pública de la Biblia, de la palabra del Señor. El culto, pues, es evangelístico. Este orden que les acabo de indicar de por sí es evangelístico. ¿Por qué? Porque comienza proclamando la grandeza y la fidelidad de Dios. Segundo, afirma que el encuentro con Dios transforma al ser humano y revela nuestro pecado. En tercer lugar, nos indica que la persona transformada debe enfrentarse a la palabra divina que le llama a la conversión. Y en cuarto lugar, el creyente comparte el mensaje del Evangelio con el mundo. En este sentido, cuando organizamos nuestro servicio de adoración de esta manera, el mismo orden es evangelístico y llama a los participantes a la fe. Ahora bien, hablemos de adoración y predicación. Como vemos, la predicación es parte integral del culto cristiano. La lectura de la palabra es un momento central en el orden del culto. La exposición de la palabra de Dios nos ayuda a comprender el mensaje del Evangelio. Y el tema de la predicación siempre debe estar relacionado con la lectura de la Biblia, la lectura de la palabra de Dios. Una opción que tenemos es usar el leccionario. El leccionario es un documento que contiene listas de lecturas bíblicas que deben ser usadas en el culto y en la predicación cristiana. Los leccionarios combinan lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento, leyendo distintos documentos bíblicos de forma continua o semicontinua. Por lo regular, el leccionario hoy tiene 4 lecturas: una del Antiguo Testamento, un salmo, una lectura de la epístola y una lectura del Evangelio, aunque eso puede cambiar en distintos momentos. Lo más importante es que cada una de esas lecturas está asignada para un domingo en particular y todo eso está relacionado a los 2 grandes eventos del año, que son el nacimiento de Jesús en Navidad y la resurrección de Jesús en la Semana Santa. Ahora bien, palabra y sacramento. La Iglesia entiende que Jesús dejó 2 ordenanzas o sacramentos que celebrar: el bautismo y la cena del Señor. La predicación tiene una relación muy particular con estas ordenanzas o sacramentos. ¿Por qué? Porque explica el significado de estos eventos y al mismo tiempo esos eventos validan la predicación.
Con respecto al año cristiano, podemos referirnos a la secuencia de eventos y días especiales que la iglesia celebra durante el año. Se le conoce también como el calendario litúrgico o el calendario eclesial. Y como les indiqué hace un rato, el año cristiano está organizado en torno a los dos eventos más importantes, que son el nacimiento de Jesús y su pasión, muerte y resurrección. Por eso, el año cristiano se divide en temporadas. El calendario está organizado alrededor de los domingos de cada año. Y los días más importantes, como les indiqué, son Navidad y Resurrección. Pero cada uno de esos eventos es precedido de una etapa de preparación y es seguido por una temporada de celebración. Por eso tenemos dos grandes ciclos: Adviento, Navidad y Epifanía, por un lado, y por otro lado, Cuaresma, Semana Santa y Pentecostés. Adviento y Cuaresma nos preparan. Navidad recuerda el momento en que nació Jesús, Semana Santa, su pasión, muerte y resurrección, y después Epifanía y Pentecostés celebran esos eventos. Con respecto a la predicación y el año cristiano, debe quedar claro que la predicación sigue el ciclo del año cristiano y las diversas temporadas del año cristiano nos dan temas obligados para la predicación. Por ejemplo, nadie predica un sermón sobre el significado de la Trinidad el día de Navidad. El día de Navidad usted habla sobre la Navidad. En día de resurrección usted habla sobre la resurrección. Por lo tanto, estos días nos obligan a tocar ciertos temas. Después de haber considerado estos aspectos teológicos, vamos a considerar algunos aspectos pastorales. El culto en la comunidad hispana es una fiesta espiritual donde la congregación alaba a Dios y celebra la comunión que le une. Justo González dice en uno de sus muchos escritos: la adoración hispana es una fiesta, es la celebración de los poderosos actos de Dios, es la reunión de la familia de Dios. Por eso es importante que celebremos la variedad en el culto. Las distintas tradiciones cristianas siguen distintas versiones del orden del culto indicado anteriormente. La adoración tradicional usa música y lecturas un poco más antiguas, mientras que la adoración contemporánea emplea cánticos parecidos a la música popular. Esto de la adoración contemporánea tenemos que reconocerlo como un movimiento que está cambiando nuestros cultos. Iglesias de todas las denominaciones están usando básicamente la misma música y los mismos cánticos producidos por este movimiento. Afirmamos el sentido de fiesta, de entusiasmo y de dedicación que ha traído la adoración contemporánea. Sin embargo, reconocemos que tiene problemas. En primer lugar, la adoración hispana tiende a separar el culto en dos partes. Una, que son puros cánticos y cánticos y cánticos y cánticos, y después la predicación. Entonces, el culto no tiene forma. Lo que tenemos es pura alabanza y predicación. No se lleva el culto desde una perspectiva evangelística que exhorte a la persona a tener un momento de conversión, un momento de fe dentro del orden del culto, como se hace cuando la iglesia confiesa sus pecados. Por lo tanto, es importante que entendamos que si tenemos un culto dividido en dos partes y no tiene relación una parte con la otra, eso va a empobrecer el culto. En ese sentido, es importante que las personas que predicamos regularmente tratemos de procurar que el orden de nuestros cultos mantenga esa orientación evangelística, que la música y las oraciones estén relacionadas con el tema del sermón y que el sermón exponga con fidelidad el mensaje de las lecturas bíblicas. Para que nuestros órdenes de culto sean verdaderamente efectivos, debemos procurar que el sermón esté conectado al resto del servicio. Usamos la adoración contemporánea, pero hagámoslo con sabiduría. Y recordemos que el sermón no es un apéndice del culto, sino es parte integral del mismo. Aquí pueden ver algunos otros recursos que les pueden ayudar a investigar un poco más sobre este tema y espero que nos acompañen en alguna otra de nuestras conferencias.
Que Dios le bendiga.